Un nuevo análisis cada semana. Nuestros expertos analizan los equipos del momento. Bienvenidos a TGC Lab. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos y amigas de Game Changer. Estamos una semana más aquí junto a Alexis para analizar uno de los grandes partidos, ¿no?, del fin de semana, este PSG Olympique de Marsella, este duelo entre Luis Enrique y Roberto De Zerbi, que acabó con clara superioridad, que también se vio reflejada en el marcador del equipo parisino, 5-0 en París. Y aquí estamos para analizarlo con Alexis. Bienvenido, Alexis, un placer estar aquí otra vez contigo. ¿Qué tal, Albert? Bueno, sí, un día más, por mi parte un placer también estar contigo por acá y para analizar un partido que al final pues ha sido de total dominio del PSG, que se ha llevado ese 5-0 y que también, como siempre, pues nos deja matices interesantes que analizar. Empezamos como siempre, ¿no?, con las alineaciones. Al final la estructura del PSG y al nivel de nombres es un poco en la línea de lo que venimos viendo. También, sobre todo, ya luego entraremos en eso, sobre todo tú, centrarnos en la posición de los tres de arriba, ¿no? Que el PSG jugó muy bien, ¿no?, con los descolgados, con los alejados, con los profundos, para superar también la presión que planteó el Marsella, y al final Alexis fue una de las claves del partido. Sí, que al final, pues arriba tiene jugadores muy rápidos, que puede ser su principal característica, y creo que por eso se caracterizó el partido. Luego fue un equipo, el PSG, que fue muy vertical, que le dio muchísimo ritmo al balón y que luego estuvo muy acertado con los Dembélé, con los Joao Neves, los Vitinha, y eso fue lo que le dio alas y lo que le dio al partido realmente. Aunque eso, gracias a todas estas piezas, dándole muchísimo ritmo al balón, dándole un ritmo abismal al juego, que el Olympique Marsella no pudo igualar, y con una precisión excelente por parte del PSG, que fue lo que hizo que se llevase ese 5-0. Y más allá de esto, Alexis, que comentamos de los tres de arriba del PSG, también centrándonos en el Olympique de Marsella, nos fijamos en número 5 y número 28, central y lateral derecho, también explica muy bien que estén tan alejados, ¿no?, del bloque defensivo, bloque medio que planteó el Marsella. Explica muy bien que por esa banda estaba un tal Nuno Méndez, ¿no?, que al final fue una herramienta o una vía de ataque ya más a nivel individual que tuvo el PSG a un altísimo nivel ya para hundir al Olympique de Marsella. Sí, que es quien abre el partido, seguramente ahora lo miraremos, pero en el primer gol, pues es eso, un tocar y moverse constante del PSG, pero en ese caso, por ejemplo, es un tocar y moverse muy profundo, con ambición de profundidad, con muchísima llegada de última línea, con carreras constantes y muy profundas, que se veía también en todas las transiciones. El PSG era un equipo que cuando recuperaba, los futbolistas que estaban por delante de balón iban con carreras muy decididas hacia el ataque de la última línea en profundidad, muy acelerados y esperando sus últimos pases que se filtrasen. Y sí, hay Nuno Méndez también, que es el que llega desde una zona más baja. Fue el que abrió el partido con la asistencia del primer gol en una jugada de ese modo. Con una caída del extremo, con un tocar y moverse y atacando la última línea él a través de una ruptura. De hecho, sí, bueno, lo podemos ver en los gráficos mismos, que eso, pues el PSG por ese lado fue por donde atacó muchísimo más, con ese Nuno Méndez, con esas caídas de su extremo izquierdo, con Dembélé también apareciendo muchas veces en esa zona, y luego por el centro también, con los mismos Dembélé, Joao Neves, e incluso pues con un lateral derecho como Zaire Emery, que es un futbolista más de juego interior y más medio centro, que también pues influyó mucho a través de esa zona, cuando se atraía por ahí, acabar filtrando dentro. En esa zona también aparecían muchos futbolistas entre líneas y el Marsella, por su parte, es verdad que no se terminó de encontrar. De hecho, aquí, como vemos, pues las cifras de goles esperados son poquísimas. Sí que es verdad que al primer tiempo, igual, un poco con Igor Paisao se encontró un par de centros laterales que nacen a través de caídas de su punta. Luego al descanso hacen el cambio con Nwaneri, a ver también si le dan un poco más de dinamismo, pero es verdad que se le hizo muy difícil al Marsella dar vuelta en la pizarra del partido.
Sí, y cuando nos sentamos aquí tú y yo a grabar, siempre vemos, ¿no?, este gráfico de los equipos del partido que vamos a analizar. Yo te diría que este del PSG es el más equilibrado que he visto, ¿no? Y también habla muy bien del equipo de Luis Enrique, que no todo se centra en un costado. Sí que es verdad que tiene un costado como protagonista, lo que decíamos de Nuno Méndez, que al final fue, para mí, a nivel individual, una grandísima actuación. Te diría que la mejor del partido para destrozar el plan defensivo que tenía de Cervi para afrontar el partido, pues que también habla muy bien de que por dentro encontró situaciones de transición, con Dembélé poniendo de cara, ¿no?, a cercanos, a línea de medios, también en alguna situación por banda derecha. No sé, es que yo creo que revisando el partido, es verdad que tú te centraste más en esto, a mí me da la sensación de que el PSG tenía muchas vías, tenía muchos argumentos, tenía muchas herramientas, ¿no?, para hacerle daño a un Olympique de Marsella que se vio totalmente superado desde el minuto 1. El fútbol está evolucionando y queremos que formes parte de esta evolución. Hemos creado una comunidad de reflexión sobre el juego para apasionados de este deporte. Dentro de The Game Changer, en nuestra plataforma, encontrarás clips sobre tendencias colectivas, individuales y acciones a balón parado, de equipos de todo el mundo, partidos en cámara táctica, charlas mensuales con profesionales y un espacio de reflexión sobre el juego entre miembros. Accede y obtén descuentos exclusivos para nuestros cursos formativos y contenido adicional. Únete a The Game Changer con el código de descuento TGSLAB. Te dejamos el enlace en la descripción de este vídeo. Sí, al final, pues también lo que te comentaba, que es un equipo muy preciso en los 90 minutos. O sea, que excedidos de confianza, completamente decididos en el plan de partido. Que junta acciones de una gran exigencia técnica y de un gran nivel técnico. Sí, te diría la que más el gol de Kvaratskhelia, el 4-0, si no me equivoco, es un recorte con un toque, con un centro en el que tiene que hacer Dembélé medio giro, que al final, allí también entiendo que el Marsella, pues a nivel de equipo y a nivel de confianza se ve por los suelos en ese momento, cuando es un equipo que arrasa tanto a nivel anímico, a nivel técnico y que va por ti directamente. En ese sentido creo que es por donde el PSG se lleva el partido. Y bueno, mira, pasando más con gráficos, pues un poco en distancias, en relaciones con balón en este caso. Y bueno, el PSG es verdad que por dentro juntó bastante a los suyos, sobre todo con un Joao Neves que aparecía mucho entre líneas en ciertos momentos del partido, y el Marsella se veía muy atraído por esa presión por esa posesión del PSG para ellos presionar, y luego, pues como decíamos antes, buscar activar a los alejados, con un Nuno Méndez también muy fino en los ascensos, con activaciones al espacio a futbolistas como Dembélé sobre todo, y eso, con un Marsella que realmente con balón también se encontró poco. Yo diría que el mejor tramo es ese, en el primer tiempo, un par de tramos en el 1-0, si no me equivoco, que llegan por izquierda, y hay algún par de centros laterales que logra el Marsella igual generar una sensación de peligro. Hay una buena parada del portero del PSG incluso en alguna, pero es verdad que le cuesta mucho al Marsella generar con balón, porque el PSG también, bueno, una exhibición de sus centrales, por ejemplo, cuando su delantero recibía espaldas para retenerlo, para ganar esos duelos, y cuando tocaba defender la profundidad, también un equipo muy sólido, la verdad. Ya centrándonos en las claves del partido, Alexis, aquí ya vemos, ¿no?, una primera situación de partido en la que el PSG ya no es que no se ha atrevido con balón, sino que sin balón, en su fase defensiva, en su momento sin balón y de presión alta, fue a emparejar al hombre desde el principio, ¿no? Al final, a tener ese primer hombre, ¿no?, ese Ousmane Dembélé tan metido en esta fase del juego, le dio mucho, porque al final interpretó muy bien, entendió muy bien cada fase de presión alta, ¿no?, a nivel de orientar, a nivel de saltar sobre portero y que no juegue sobre el central que teóricamente deja libre. Y vamos a ver distintas situaciones, Alexis, que lo que decíamos la semana pasada, me acuerdo, ¿no?, en el Tottenham-Manchester City, ¿no?, que cuando una presión a hombre o cuando una presión salta sobre portero y dejas al jugador alejado libre, es que estás haciendo una buena presión. Y ahí el PSG pues tuvo varias situaciones
muy determinantes a nivel de presión y que acabaron en recuperaciones altas, en campo contrario, incluso un gol, ¿no? Como el 5-0. Sí, de hecho el Marsella de Servi pues es un equipo que al final con el portero aprovecha mucho su distribución, que es verdad que se convierte en un hombre más en esos primeros pases, pero sí que aquí es esa la clave es un Dembélé que orienta como uno de los mejores del mundo, que se nota que va a por esa presión, que hace ese trabajo y que eso, el central que teóricamente deja libre casi nunca fue una opción de pase para girar la posesión. Ahí también la segunda línea muy activa para, en caso de que se intentase activar el típico tercer hombre para el giro, también estaban muy atentos a esa vigilancia sobre la segunda línea. Y de hecho vamos a ver, yo creo, muchas situaciones así donde el lateral, en este caso Nuno Méndez, parte de intermedias y pues parece que ese pase para el central es relativamente fácil al futbolista que está con 1 o 2 segundos libres, pero luego ese pase, y de ahí nace uno de los goles, pues ese pase llega a media altura, el extremo o lateral tiene que controlar y el futbolista que viene en intermedias viene acelerado y es casi imposible de efectuar, y allí pues el PSG lo tenía muy claro, partida de intermedias para generar esa sensación de engaño el lateral, tanto Zaire Emery como Nuno Méndez, dependiendo del lado por el que saliera el Marsella, y muchas veces pues forzaban el golpeo a esa zona o el intento de pase a esa zona y allí se genera un volumen de recuperaciones altísimo. No, y me acuerdo, Alexis, que en el Barça se decía el tema de Rashford, ¿no? En el inicio de temporada, de que Rashford no orienta bien la presión, de que el primer salto de Rashford ya no es bueno, entonces la presión no es buena. Y aquí es todo lo contrario. Ahora lo relacionaba, ¿no? Al final son extremos, en este caso sí Dembélé jugando de 9, que si tú fallas el primer salto ya estás muerto como presión porque ya le dejas a central tiempo y espacio para salir. Pero si el primer salto, el arco de entrada de presión es bueno y ahí ya lo tienes todo condicionado. Al final ya no dejas sitio, o sea, bueno, ya no dejas posibilidad a que el rival te gire, ya orientas tú todo hacia un costado y a partir de aquí pues es evidente que todo lo fías al duelo individual. Es evidente que Nuno Méndez te puede perder un duelo y dejarte vendido, pero es que estás a un nivel de concentración y de estar metido en el partido que el PSG lo dominó también esto. Sí, que al final, pues eso, que sabes que son futbolistas de élite en este sentido, o sea, realmente la sensación de dominio y de eso, de concentración es altísima. Es un equipo que dominaba en todas las facetas y de hecho, mira, aquí lo que te comentaba, que el portero de Roberto De Servi suele ser un hombre más y allí pues los equipos es verdad que terminan reculando más porque en estos, sobre todo en esos sistemas de marcaje al hombre, de hecho, lo vimos hace poco en la Gold Academy aquí en The Game Changer, que usar ese portero de más, pues a los equipos que habitualmente van al hombre les hace replegar un poquito más porque ya ese salto es mucho más difícil. Si dejas un central libre para orientar a portero, pues acabas generando un efecto dominó básicamente en el que ya hay un hombre libre siempre en el sistema con balón del Marsella. En este caso... La clave es que el salto no sea frontal, ¿no? Que no sea frontal, que das dos opciones de salida al portero o al central, dependiendo del caso, sino que ya cierres esa línea de pase. Sí, exactamente. Y allí pues también entiendo que el Marsella, sabiendo que vienen a por ti, que encima el riesgo de pérdida en esas zonas es muy alto, pues entendió que tenía mucho vértigo y muchas veces forzó a situaciones de golpeo que al final pues en algunas generó. Y mira, aquí por ejemplo intentando sacar de zona a los centrales, es verdad que es un equipo también en Marsella con muchísimas variantes en los inicios, pero el PSG se sintió muy superior en ese sentido y con un Dembélé que ya te digo, creo que estuvo arrasador. Bueno, y que además el perfil de jugador que tiene el Marsella en la última línea no es un perfil de jugador ganador de duelo aéreo, de disputa aérea, de ir a chocar con el defensor, sino que es un perfil más velocista, ¿no? Y si ya el golpeo inicial, si ya el lanzamiento inicial está condicionado, ya ese lanzamiento no será bueno y ese lanzamiento tiene menos opciones, ¿no?, de pasar la espalda de la línea defensiva, que es donde el Marsella Exacto.
Sí, de hecho ahí es exacto donde puede generar peligro y de hecho pues eso es igual en el descanso lo que puede llegar a hacer falta, que son futbolistas muy del espacio y de hecho entra Nwaneri que es un futbolista más de pie también, a diferencia de Igor, pues buscar un poco más de pie para ver si ganando esos duelos con balón e intentar en esos circuitos de pases generar alguna ventaja, más que eso igual faltaba un futbolista que te diera juego de espaldas, pero es verdad que el Marsella tampoco goza de un futbolista con suficiente calidad para que te favorezcan ese juego de espaldas y también para ganarle a centrales que están muy consolidados. Ayer o sea, el partido de los centrales también es muy dominante. Mira, está precisamente, es que allí ya sabías a minuto 63 que Pacho se iba a comer a su delantero, que es un tema que bueno, también como equipo al Marsella entiendo que le acaba penalizando. Esta, si no me equivoco, es la del 3-0. Sí, no, y además de esto, lo metido que estuvo el PSG, también es de mencionar, o sea, es clave mencionar que en esta acción, ya lo vemos, minuto 73, 4-0 en el marcador, y el PSG no baja. Y ya no es que no bajen la línea defensiva, de que se mantenga, de que siga ganando duelos, es que la línea de ataque, con un 4-0, sigue apretando igual que el minuto 3, que hemos visto la primera acción de presión alta. Por lo tanto, el nivel de concentración y de determinación, lo que decíamos antes, que tuvo el equipo de Luis Enrique en una fase defensiva, una fase de presión alta, podemos hablar, y ahora hablaremos, de cómo el PSG, ¿no?, encontró situaciones de carril exterior, a través de pared, encontrar alejados. Pero es que si el PSG no domina esta fase contra un Olympique de Marsella, que ya todos sabemos las variantes que tienen en los reinicios, en zona 1, el daño que te puede hacer, si el PSG no domina esta fase, el PSG no queda 5-0 contra el equipo de Cervi. Por lo tanto, ahora hablaremos, pero es que esta es la clave para mí, una de las dos claves principales del partido y del resultado. Lo explica todo muy bien. Sí, aquí pues es un poco el balón del que hablábamos al principio. Ese balón, creo que es un fuera de juego que se pide que el central lanza directo al lateral y es eso, partía el lateral de intermedias y, y en este caso no, en este caso quien roba es el extremo si no me equivoco, no sé si es Kvaratskhelia, pero sí que parte de intermedias y tú lanzas ese balón al lateral creyendo que pues es un balón bueno, que ese lateral es el hombre libre y nada, partiendo de intermedias llegas acelerado, luego se activan esas rupturas de la última línea y luego también incluso sale una genialidad de Kang In Lee para el 5-0, que es por lo que comentábamos, que son muchísimas acciones de una exigencia técnica altísima, pero que el PSG tiene una sensación de superioridad impresionante. Y cómo lo hacía buenas estas acciones, ¿no? El PSG también en transiciones, que ahora hablaremos, pero esta imagen lo vemos 3 para 3 en carril exterior, pero es que el pase cercano es Dembélé ya y casi para mano a mano con el portero, ¿no? Que es verdad que acaba en el 5-0, pero es que la sensación es que ya no es que el PSG fuese superior en el duelo, pero es que posicionalmente también encontraba situaciones siempre de superioridad, de ventaja, de siempre jugar y hacer el pase de seguridad, en teoría, que se llama hacia adelante, ¿no? Para ser vertical, para ser lo más vertical posible siempre. Sí, un poco, pues nada, básicamente lo que comentábamos y que en todo caso, pues yo creo que va con un tema de ritmos. O sea, al final el PSG es verdad que le dio muchísimo ritmo al balón, le dio muchísimo ritmo a sus carreras, como hablábamos, y que eran carreras muy decididas al atacar la última línea. Y nada, eso lo veremos ahora en la parte ofensiva, pero sí que ahí el PSG pues se vio superior cuando arrancaba esa última línea a correr, a atacar y en la línea del Marsella pues tenía que buscar defender la profundidad al mismo tiempo que encajar con el fuera de juego, que al final era una propuesta de línea media alta. Ahí se sintió muchísimo vértigo y se encontraban constantes situaciones de transición de 3 versus 3, de 4 versus 4, de 5 para 4, de 4 para 3 y allí es verdad que el PSG se estuvo muy cómodo y siendo un equipo que incluso no es un equipo que digamos bueno, que es que el PSG es el mejor del mundo transitando o que es un equipo que su mejor virtud es transitar, pero sí que es verdad que contra el Marsella se sintió de esa manera. Era un equipo que a la hora de transitar a las espaldas del Marsella había muchísimos espacios y ellos atacaban como animales.
Vale, bueno, Alexis, dejando a un lado lo que hemos comentado a nivel de presión alta, que al final lo que decimos fue una de las claves más importantes del partido, y ya que ya sabemos que el fútbol actual está tomando, ¿no?, una importancia capital, las presiones a hombre, que si te sale bien ya tienes mucho ganado. El PSG lo hizo muy bien, pero más allá de la presión alta, vimos un equipo de Luis Enrique, Alexis, que lo dominó absolutamente todo, ¿no? Y más también ante un intento de presión alta, presión al hombre del Marsella, que nos acabó de encontrar por las acciones de un nivel técnico altísimo del PSG, tanto a nivel colectivo como individual, sobre todo con Nuno Méndez, ¿no?, que ahora lo comentaremos. Sí, pues ahí encontró muchas veces, pues, como se puede ver de hecho acá, en esas situaciones triangulares entre lateral, interior, extremo, muchas veces esa caída de su extremo para luego que alguno de los dos atacase la profundidad, o muchas veces esa aparición del extremo por dentro para que otro ocupara el carril por fuera. Y sí, la verdad se encontraron muchas situaciones dinámicas allí y muchas situaciones de paredes, donde el Marsella, pues si bien no va tan a muerte como el PSG, también te busca plantear designaciones al hombre y orientarte la presión para partir también de los duelos, pero que allí el PSG es verdad que lo dominó con creces, y muchas veces fue como vimos, pues con el gran flanco de ataque, la izquierda, y buscando mucho esas combinaciones rápidas, que también pues parte de lo que hablábamos, un equipo le dio muchísimo ritmo al juego y que superaba rápidamente la presión. Eran situaciones bueno, secuencias de pocos pases, de pases con una tensión muy alta, con carreras justo al instante después de pasar, como esta misma, que luego pues eso, pasa Nuno Méndez desdoblando. Una vez eso, el futbolista pasaba, ya corría para activar la carrera y una futura línea de pases por delante, pero vamos, decididísimo, independientemente de la potencial pérdida. Era un equipo que no le tenía miedo a perder y que contaba con armas muy potentes para construir esas rupturas. Hay dos claves, ¿no? Cuando el rival te viene, bueno, para mí hay dos claves que son muy importantes cuando el equipo rival te viene a buscar al hombre. Una es constante movilidad, o sea, al final pase me voy, pase me muevo, vengo me voy para recibir. Si tú estás estático, el rival te defiende muchísimo más cómodo. Esto el PSG ya lo estamos viendo que lo controló cada momento. Sus jugadores lo interpretaron de la mejor forma posible, y luego ya veremos, ¿no?, el hecho de ubicarse ya sea alejados o ya sea a espaldas, le provocas al defensor, a tu par, le provocas unas dudas, si ir sobre poseedor de balón, si parejarse contigo, pero dejar un espacio por delante que al final puede ser diferencial, y lo fue, porque al final también el PSG, a través de la conducción, sobre todo con Nuno Méndez, encontró varias vías para progresar, Alexis. Sí, que realmente es eso. Al final, pues cuando te vienen al hombre, es verdad que con los equipos que se plantan en bloque medio, se hunden, pues ahí las ventajas suelen estar al pie para a partir de ahí ir activando luego otras situaciones, pero aquí la ventaja siempre suele estar en el espacio, y eso lo entiende muy bien, bueno, que mejor que Luis Enrique, y explotó pues específicamente esa labor con futbolistas muy activos al espacio, de eso, de ir directamente a por la última línea, más que únicamente aparecer en otros espacios, pues era por la última línea, sabiendo también que el Marsella, pues como se puede ver acá, es una línea relativamente alta, y el PSG lo que quiere pues es amenazarla, que dude de si dar un pasito adelante o si te acabar corriendo para atrás, que acababa corriendo para atrás, y al final eran 2-3 futbolistas los que acababan defendiendo su zona, como vimos al principio en el gráfico, y que se sentía muy incómodo corriendo hacia atrás. Ante esos saltos el espacio estaba a la espalda, y con pocos segundos pues un Vitinha, un Joao Neves te activaban paredes, te activaban lanzamientos, giros, y ahí la verdad es que el PSG fue muy superior como en toda la línea del partido. Y estamos comentando también las situaciones, ¿no?, que encontró el PSG por fuera, pero yo te diría que tampoco hay que pasar por alto, Alexis, en la posición de Dembélé. O sea, al final encontró como, bueno, asumió un rol no de fijador o de alejado en algunas situaciones que le permitió al PSG encontrar ventajas. Aquí vuelvo al inicio. Aquí sobre central cercano, ¿no? Bueno, el central del lado activo de balón se ubica sobre él. Este central ya no puede igualar, ya no puede saltar, ya no pueden haber intercambios de marca para poder ajustar las ventajas que estaba encontrando el PSG.
Aquí sí que es cierto lo mismo, situación de 1 para 1, pero aquí, si te fijas, estoy en fuera de juego, ¿no? Y a la que la jugada progrese ya le tengo la posición ganada al central para si existe o por si existe una situación de centro lateral y que tengo que atacar área, ¿no? Que es lo que decíamos con el Barça de Flick, ¿no? Que decía Ander Cotorro, analista del Baracaldo, ¿no? Que una de las vías de los rivales para atacar esa línea adelantada es ubicar al 9 en fuera de juego para si hay progreso, ¿no? Por carril exterior y a tener al 9 en ventaja para situación de centro lateral. Y creo que Dembélé, en este tipo de acciones en las que el PSG de Luis Enrique conseguía progresar a través de paredes, de conducciones por carril exterior, pues Dembélé también asumía un rol de generar una ventaja sin intervenir, ¿no? Y ahí Ousmane yo creo que ha interpretado muy bien, viene interpretando muy bien esas situaciones de ser una ventaja posicional siendo un perfil de jugador totalmente contrario, ¿no? Y ahí Luis Enrique y su staff han hecho un trabajo impecable con él. Sí, sí, la verdad se ha convertido en un jugador que en ese sentido es bastante superior y luego que también esa manera de focalizar su juego en la izquierda y entendiendo que el Marsella pues al final te está persiguiendo, esas constantes caídas de su extremo también te permiten esa habitual ruptura en L, que en alguna que otra es verdad que recibió, no se activó demasiado, pero que también es una opción y con un futbolista tan rápido como Dembélé, pues esa ruptura de caer fuera para correr y no entrar en fuera de juego, pues también era una opción bastante habitual y también con un PSG decidido a, si veía el desmarque claro, pues lanzar a la mínima. Y eso también le daba alas al PSG para luego progresar, plantarse en campo contrario y habían espacios. Cuando tu lateral persigue, pues siempre, cuando el lateral contrario persigue, vamos, siempre hay que buscar atacar ese espacio y de alguna manera el PSG lo logró con Dembélé, con Nuno Méndez o con incluso algún interior que activase la ruptura, que ya no era tan habitual, pero sobre todo con eso, con Dembélé y Nuno Méndez, ante ese lateral o carrilero que seguía ese espacio, vamos. Y bueno, como Sí, no, veíamos. en esta situación también lo podemos ver, ¿no? Hay 4 para 3 que se producen en carril exterior, en la que el PSG sí que consigue progresar, y la secuencia posterior es esta, ¿no? Que ya me planto en ese 4 para 3 en campo contrario y el central que vemos que está marcado con esa flecha del Marsella, ¿qué piensa, no? Que si voy porque voy a la cobertura, porque el extremo del PSG puede superar a mi lateral, pero es que si voy, tengo un 2 para 1 a mi espalda, ¿no? Para defender área o en el caso del PSG para atacar área. Entonces también genera esa duda que vemos que uno de los 2 jugadores del PSG es Ousmane Dembélé, o sea, por lo tanto vuelve a generar ventaja numérica, superioridad numérica con situaciones más alejadas también para poder darle continuidad o para dar una opción a darle continuidad a la jugada. Y ahí el PSG, pues también que en situaciones de progreso encontró situaciones de superioridad numérica y superioridad posicional. Sí, al final un poco lo que estuvimos viendo, pues, y también pues la constante duda del Marsella, al final, eso, doy el pasito para adelante o corro hacia atrás ante esta amenaza de ruptura. ¿Salto o no salto ante esta progresión contra la designación al hombre preestablecida? Pues al final, constantemente, pues ese estado de duda ante un equipo que estaba tan fino técnicamente y tan fino en todas las acciones y también la toma de decisiones como el PSG, es lo que hace que igual el PSG termine muy crecido, que lo vemos en el resultado y que acabe sintiéndose tanto ese aire de superioridad que tanto hemos comentado, que al final denota lo que fue el partido. Mira, aquí tenemos otra incluso de esas caídas del extremo. Mira, aquí se ve incluso más clara la que te comentaba de esa posibilidad de ruptura en L. Ahí Dembélé hace un poco la carrera en horizontal, donde puedes hacer esa carrera en horizontal y luego seguir ante ese lateral carrilero o incluso muchas veces central también que pueda perseguir a tu extremo ante ese pase, que en teoría también es un pase bastante complejo, que es el que te comentaba antes, que es un pase que ha intentado forzar muchas veces el PSG, pero que igual el nivel de intensidad, el nivel de agresividad en el duelo, de decisión, no es tan alto en el Marsella, que siente mucho más vértigo con su línea defensiva que el que siente el PSG con la suya y que no es tan capaz de interceptar este balón y armar un ataque o una transición a partir de allí. Ahí es verdad que ya esto se va pues a los nombres. Al final el PSG pues en los duelos individuales también te acaba ganando todo, porque son futbolistas de muchísima clase.
Y lo que te decía Alexis, otra de las claves, ¿no?, para superar a pares, presión a pares del rival, ubicarte a espaldas, ¿no?, de tu par para dudar, para hacer dudar en los saltos, para poder ir hundiéndolos poco a poco mientras tú vas teniendo el balón. Y aquí esta situación lo vemos, ¿no? Ya segunda parte, 2-0 en el marcador, el PSG tiene opción de progresar por fuera ante ya el salto demasiado largo que tiene el Marsella para emparejarse al hombre. Y lo vemos, ¿no? Consigue conectar fuera, pero es que a la que consigue conectar fuera ya tiene un 3-2 con un jugador que genera la superioridad en el centro del campo. Aquí lo vemos junto al árbitro, ¿no? Y ya puso a atacar última línea en situación de 3-2. O sea, que es una ventaja muy clara a campo abierto. Sí, al final que, pues eso, que le costaba atacar, o sea, le cuesta al Marsella, pues atacar la zona de balón, sabiendo que hay espacios a su espalda, pero que es verdad que, bueno, al final en estas situaciones se expuso muchísimo ante esos ataques rápidos, y por eso también, pues explica un poco lo que comentaba al principio, que una de las claves del partido es que el PSG, pues, acaba siendo un equipo con muchísimo ritmo, consecuencias de muy pocos pases, porque es así, pues a la primera que el Marsella iba hacia adelante y daba ese pasito adelante y habían espacios a sus espaldas, pues el PSG lanzaba ese balón. No era cuestión de darle mucho giro ni de darle mucha pausa, sino de ser muy verticales, atacar a un Marsella que contra el que eres vertical, pues acaba estando incómodo, y así fue como se llevó el partido básicamente. Luego, esta situación, una que comentábamos también bastante fuera de cámaras, pues es eso, te posicionas por las espaldas de tu par, y en este caso, pues en el espacio que se genera, si tu par, en vez de no dudar e ir a por la zona de balón, e ir a muerte, defender hacia adelante, defiende hacia atrás, pues luego aquí ya hay un espacio para una conducción, para otra caída, que bueno, también es muy visto en este PSG, como lo miramos también en la parte de la banda, pues es el contramovimiento. Si un futbolista asciende, como es en este caso tu interior, hay espacio para que otro descienda, y allí tanto extremo como otro interior pueden hacer el movimiento de descenso y ocupar ese espacio también a la caída para aparecer y hacer ese contramovimiento, que también contra designaciones al hombre te da un mínimo de oxígeno y te da un segundo de diferencia. Lo típico que le dices a tus interiores también, que estén todo el rato cruzándose, o a tu doble pivote, que estén todo el rato cruzándose, para generar a partir de allí pues una ventaja de un segundo en la que puedan recibir, y a partir de allí circular y progresar, como es este el caso, pues que ese movimiento del interior para arrastrar a su par genera un espacio. Y es eso, ¿no? Que al final son momentos del juego, ¿no? Y el PSG es el claro ejemplo, ¿no?, en este partido, de que le tengo que generar buenos contextos de juego, buenas situaciones de juego a mis mejores futbolistas, en este caso Nuno Méndez, para que estos puedan marcar la diferencia, ¿no? Y el PSG es un equipo que domina distintas facetas del juego, pero siempre con el objetivo de que sus mejores jugadores puedan ser diferenciales o puedan explotar al máximo sus virtudes. Al final, Nuno Méndez, no sé si el MVP, pero uno de los mejores jugadores del partido, pues tuvo situaciones de pared, de superar en conducción como en esta jugada, de doblar al extremo, situaciones a campo abierto, con y sin balón, en fase ofensiva, en las que el lateral portugués Alexis fue absolutamente diferencial. Y me vuelvo al inicio, es lo que comentábamos. Después de analizar, ¿no?, cómo el PSG pudo progresar de diferentes formas por el costado izquierdo, por el costado de Nuno Méndez, se explica muy bien, ¿no?, que en este mapa a nivel de alineaciones, central y lateral derecho se queden totalmente separados del bloque, ¿no?, porque al final fue la forma o la vía o la zona en la que el PSG pudo unir y superar al Olympique de Marsella. Sí, que al final es eso, pues son pues lo que acaban rezagados, los futbolistas que acaban teniendo que correr más metros, pues por esa profundidad que otorgaba Nuno Méndez, y que realmente, pues siendo diferencial, pues es la clave del partido, porque es quien abre el marcador con un 0-0 que luego el partido ya lo tienes por delante, y realmente Nuno Méndez es quien lo pone de cara con la asistencia, con una ruptura en profundidad que es muy top, y que ya te deja un poco entrever lo que luego iba a ser el partido. Ya para ir acabando, Alexis, hemos hablado de la presión alta, hemos
a nivel defensivo, vamos a centrarnos en otro punto a nivel de ataque, ¿no? Situaciones de transición, situaciones de campo abierto, de conectar con alejados, ya sea para transitar hacia última línea y atacarla en situación de igualdad, de 3 para 3, o para poner de cara a centrocampistas, que al final también puedes tener esa variedad. Ahí el PSG Alexis también lo supo dominar todo. Sí, al final el PSG pues es eso. O sea, aquí te lo comentaba ahora mismo fuera de cámaras, pues son situaciones de buscar alejado donde ya los demás que acompañan la jugada y que gran parte de esa convicción que tiene este PSG, que es un poco lo que comentábamos también de Luis Enrique en su staff y tal cual pasa con la situación de Dembélé presionando y orientando esa presión, pues que el extremo izquierdo aquí que parte de banda y el delantero que parte del otro lado están completamente decididos a acompañar la jugada con la carrera, independientemente de si todavía el interior no ha controlado, incluso sin conocer precisamente el destino del pase exacto, y a partir de allí pues es donde también se genera el aire de superioridad, que el PSG era un equipo convencido de que cuando tocaba atacar la última línea tenían que correr a las espaldas de la línea defensiva, atacar los espacios y buscar a partir de allí situaciones donde pudiesen marcar diferencias. Esta secuencia con los alejados es ideal también para un poco lo que hablábamos de secuencias donde el PSG tiene una exigencia técnica altísima e igual está tan increíblemente fino que cumple, y en este caso pues es eso, son esos 3 alejados, la ventaja o si el espacio es mirando lejos, porque es verdad que aquí el Olympique Marsella está muy encimado y está orientando bien, y si bien puedes jugar con central y a partir de ahí activar, pues en esos pares a 3-3 que hay allí al final en la última línea, pues se pueden buscar ventajas lejos, y es lo que hace el PSG en esta situación, que es eso, pues es un balón a media altura que viene a Dembélé, que le da casi de media volea para Barcola directamente. La verdad es que esta es una de las mejores Lo que secuencias decíamos del antes, ¿no? Una partido. acción técnica de mucho nivel, o sea, al alcance de muy pocos. La idea la pueden tener muchos equipos para poder superar presiones a hombre, pero es que ejecutarla a este nivel es que lo hacen muy pocos. Sí, o sea, requiere de un giro de cadera excepcional y que luego pues se la manda al pie tal cual a Barcola, y a partir de allí pues se genera esta situación de atacar la última línea, de un 1 versus 1 de su extremo, que se siente bastante cómodo allí, de luego Dembélé, como digo, con esa convicción para correr, de un interior con esa convicción para correr y para acompañar la jugada. Al final el PSG pues se basó en esto, todo momento en que podía pues atacar la última línea, si podía fijar el balón allí para que el Marsella tuviera que correr hacia atrás y ellos correr, pues siempre se sintió cómodo en esas situaciones. La sensación, Alexis, de que el PSG supo qué hacer en cada momento, ¿no? Al final tienen jugadores para poder controlar, para poder pausar el juego cuando fuese necesario, pero también acelerarlo, ¿no? Cuando el juego lo exigía acelerarlo. Y al final pues tuvo situaciones de tiempo, pero sobre todo de espacio, en las que ya sabemos el perfil de jugador que tiene el PSG en la línea de ataque, ¿no? Que al mínimo espacio que le dejes son jugadores que te pueden marcar diferencias. O sea en el 1 para 1 como aquí Barcola, sea espacios a espalda a la defensa, como puedo encontrar situaciones Ousmane Dembélé, ¿no? Para ser profundo. Y es lo que te digo, la sensación de que el PSG supo qué hacer en todo momento. O sea, la interpretación y la lectura del juego y los momentos de sus jugadores fue un nivel altísimo. Y ya no hablo a nivel individual, que al final todos estuvieron muy, muy bien, sino a nivel colectivo. O sea, la sensación de haber madurado muy bien el partido, de pausar cuando tocaba pausarlo y acelerarlo cuando tocaba acelerarlo. Sí, que la verdad al final, pues buscando gastar la menor energía posible a nivel cognitivo y a nivel de interpretación, es verdad que lo tenían claro, que sabían que los espacios eran, que las carreras eran al espacio, que era atacar la última línea, que era un partido mucho a ritmo, más que tener que descifrar el partido como tal, pues tenían un plan de partido clarísimo, y creo que también eso les ayudó a que en ningún momento dudasen de su plan, a diferencia del Marsella, que es verdad que supongo que se espera otro escenario, y cuando ves un PSG tan increíblemente agresivo, ya es verdad que empiezas a dudar del propio plan y empiezas a dudar de todo un poco, y allí es donde se ven las diferencias entre ambos equipos.
que me había puesto esta también luego, pues de Vitinha superando en conducción, y es un poco lo mismo. Buscar atacar directamente esa última línea, y una vez plantada en esa última línea, sí que es verdad que ya a partir de ahí buscar situaciones un poco más caóticas, un poco más de dejarlo a impredictibilidad, por así decirlo, a dejarlo a escenarios de mayor libertad para tus futbolistas, teniendo en cuenta que esa última línea del PSG pues, se puede asumir, cuenta con mayor calidad que la del Marsella, y aquí sí que es verdad que, bueno, creo que Luis Enrique lo ha llegado a decir en alguna rueda de prensa o así, pues que al final más que controlar todo, que es verdad que creo que lo controla todo en gran fase del juego, en esta última línea pues ya permitirle a sus futbolistas que hagan un poco lo que les nazca y que eso es lo que les hace mejores. Luego tenemos esta también, pues al final un ajuste interesante que hizo el PSG de Luis Enrique, es que era Joao Neves quien partía en situaciones mucho más, en ubicaciones mucho más elevadas que Vitinha, por ejemplo, y en este caso, por ejemplo, acaba entre líneas, y lo que comentábamos, de ubicarse a espaldas de sus pares, en este caso se ubica a espaldas de los mediocentros, en el propio lado fuerte, que no se ubica en lado alejado, sino es una opción más de pase en este caso, y aquí pues también lo mismo, a ver, que es lo que no le sale tampoco al Olympique de Marsella, es un balón a media altura, que el balón va con una tensión perfecta, Joao Neves controla perfectamente y a partir de allí se activa una progresión. Y eso pues es un poco lo que hemos estado comentando, también con gran exigencia técnica, pero teniendo muy claro que también, y entiendo no es lo que se esperaba el Marsella, que Joao Neves era el futbolista de mayor altura en ese tribote y era quien aparecía por estas zonas. Y te lo ato muy bien con algo que hemos comentado antes, ¿no? Dembélé estaba siempre donde tenía que estar para darle esta ventaja posicional y numérica al PSG, ¿no? Aquí lo vemos sobre central del lado del balón, haciéndole que no pudiese saltar o igualar ese emparejamiento, sino que provocar que el salto defensivo del PSG para emparejarse sobre Joao Neves en este caso fuese largo, ¿no? Y aquí Dembélé, interpretando muy bien el rol de fijador sobre última línea, permitía al equipo parisino encontrar diferentes ventajas para poder atacar última línea. Sí, eso, y eso pues luego a partir de allí, ya una vez eso, le das un poquito de pausa en los primeros pases y el Olympique se ve muy atraído para lanzar esa presión, a partir de ahí sí que activas ese pase y aceleras para como te digo, atacar la última línea y pues aquí con lo que comentábamos también, con esos contramovimientos, en este caso pues un futbolista viene a pie, otro va al espacio y aquí se abre una brecha a campo abierto que es una locura. Con esas designaciones al hombre, ves que el Marsella tiene muchos futbolistas lejos de la jugada, en este caso las distancias son larguísimas y aquí el PSG goza de los espacios y es apenas minutos 3 del segundo tiempo y el PSG está metidísimo, sabe tal cual lo que tiene que hacer, es muy agresivo, es muy intenso y el Marsella pues todavía se tiene que asentar y le cuesta mucho entrar en el partido y el PSG se encuentra con opciones a campo abierto. Tenemos, mira, también una situación más similar a la que estábamos mirando antes. Esto es una conducción de Nuno Méndez que superando ese marcaje al hombre, luego de lo mismo, de atraer la presión del Marsella, que tienes ahí atraídos a 5, que tienes a 2 futbolistas del otro lado. En este caso el Marsella, bueno, es una transición, el Marsella pierde, el Nuno supera y superando pues se encuentra en una situación de transición 3 contra 3 que ahí pues es lo que te comento, mira, ahí ya Dembélé está preparando la arrancada, de hecho del otro lado, si no me equivoco es Kvaratskhelia que ya ha entrado, sí, que ya ingresó, también prepara la arrancada, Nuno Méndez, su extremo y esa potencia y esa agresividad pues es lo que sometió, por así decirlo, al Marsella en este tipo de situaciones que yo creo que pues se esperaba no sufrir tantísimo en transición, pero sí que el PSG lo castigó con creces en ese sentido. Pues Alexis, un poco más. Creo que hemos analizado bastante completo, ¿no? el partido que jugaron PSG y Olympique de Marsella, el equipo de Luis Enrique contra el equipo de Cervi. Para ir resumiendo, ¿no? La presión alta del PSG fue un punto absolutamente diferencial,
pero es que también lo juntó con una fase ofensiva de muchísimo nivel, acciones técnicas de un nivel superior y una idea colectiva que lo decíamos, que en todo momento supo interpretar qué hacer, ¿no? Supo qué hacer en cada momento a un nivel altísimo, tanto individual como colectivo. Y el resultado, pues el fútbol no engaña a nadie, ¿no? El resultado es justo, el resultado pues ejemplifica muy bien la superioridad que tuvo el equipo del Enrique versus el equipo de De Zerbi. Sí, en lo que hemos visto, pues al final sí, Luis Enrique en este caso pues plantea un partido con total razón, sí, con al final muchas maneras de hacerle daño a un Olympique Marsella, que es verdad que yo creo que esta temporada en las grandes citas nunca hemos visto un Marsella muy superior, si bien es un equipo que en salida tiene muchísimos matices muy interesantes y como decíamos, al final con un hombre más en esos primeros pases, como lo su portero en este caso, el PSG con un Dembélé imperial a la hora de gestionar la presión y luego con un Nuno Méndez también imperial a la hora de atacar la profundidad, pues es un PSG que fue muy superior, que se sintió superior y creo que a partir de allí se sintió inferior el Marsella y eso fue lo que quebró el partido y sí, pues al final se lleva un 5-0 el PSG que nos deja una total muestra de que es un equipo muy maduro y que gestiona muy bien las situaciones de partido. Y partido, Alexis, que tuvimos el debut de Drog, ¿no? El canterano del Barça que ya tuvo sus primeros minutos con el PSG. Pero bueno, lo vamos dejando por aquí. Espero que os haya gustado este análisis que hemos realizado Alexis y servidor. Alexis, ha sido un placer. Por mi parte también un placer, Albert, como siempre, hablar contigo de fútbol y siempre con partidas muy interesantes que nos dejan muchas cosas de las que hablar. Gracias a todos, espero que os haya gustado y como dice Rui, si no, suscribiros y dejarle al like si os ha gustado el vídeo. Chao, chao. Si te ha gustado este contenido, no olvides a darle like y a suscribirte a nuestro canal. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.